Soy Xiomar Vargas. Mi testimonio, mi experiencia con el encuentro de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Es nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, quien me envía los mensajes de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, de Dios Padre Yahvé, que yo envío, son verdaderos. Y aunque no me los dictan a mí, sino a sus profetas de los últimos tiempos, son verdaderos. Nací en Quito, Ecuador. Soy ingeniera en administración. ¿Cómo empecé a escribir los mensajes que Dios y la Santísima Virgen que da a sus profetas de hoy? No conocía nada de la Iglesia Católica, no me confesaba, no recibía la comunión, asistía de vez en cuando a la Eucaristía. Pensaba que Dios estaba lejos de nosotros, que Él estaba en el cielo y yo acá en la tierra. Lo veía tan lejos de mí, tan inaccesible. Ni siquiera imaginaba que Dios hablara o se dejara ver de una persona. Siempre me ha preocupado de estudiar lo típico, terminar mi carrera universidad. Pensaba que solo existía este lugar terreno, que lo importante era todo lo que hacemos acá. No conocía nada después de la muerte. No sabía que existía el reino de los cielos. No sabía que existían santos. Los había estudiado, sí, pero como si fueran de algún tiempo y nada más. No sabía nada de la Eucaristía. Ni siquiera sabía de la Santa Hostia. Ni siquiera sabía de los jueves eucarísticos. No sabía nada de Dios. Siempre fui una joven que me gustaba el silencio. No me gustaba salir a farras ni esas cosas. Me gustaba leer, pero leía libros del mundo. Incluso me encantaba la poesía de amor del mundo. Me gustaba estar a solas. Es mi historia muy extensa, pero resumiendo, estaba enojado con Dios porque se había llevado al ser más querido por mí. En ese año dejé de orar. En ese año nunca asistí a la Eucaristía, pues iba pero sin conocer nada, sin saber que nuestro Señor Jesús está ahí vivo. Al terminar ese año, regresé a la Eucaristía, pero todavía no entendía qué era la Eucaristía. Le pedí perdón a Dios por haber estado enojada. En el año 2016 rezaba yo todos los días el Santo Rosario a las 12 en punto de la tarde, con el rostro en tierra. Un día, luego de orar el Santo Rosario, el 12 de julio del 2016, escuché la voz más hermosa, más celestial de la Santísima Virgen María, que me dijo: no desperdicies el agua. Me dijo con autoridad. En ese momento no la vi, pero olí su perfume, un exquisito perfume de rosas. No hay acá en la tierra perfume igual a las rosas naturales. Es delicioso, es perfume a cielo puro, santo. Luego, mientras yo estaba arrodillada, mis ojos seguían en dirección al altar de la casa. Yo sabía dónde estabas por su voz que escuché. Luego me habló en el corazón, como dicen, en locución interior. Toma una foto, me dijo. Y me puse de pie prontamente. Corrí a mi habitación y traje mi celular. Tomé la foto en donde había escuchado la voz y en donde podía sentir la que estaba allí en el altar en el lado derecho. Veo la foto y efectivamente era la Santísima Virgen María. Estaba con un vestido blanco y un manto blanco. En la foto se la veía que estaba sobre una nube blanca.
Pude sentirla 2 días siguientes que seguía presente en casa, pues uno de esos días me habló en locución interior. Ora el trisagio a la Santísima Trinidad, y me enseñó que nuestro Señor Jesucristo está vivo en la Iglesia Católica. En locución interior me dijo que lo visitara todos los días y me confesara una confesión de vida. Y me enseñó que es nuestro Señor Jesús, que es Dios Todopoderoso, a quien se recibe en la Santa Hostia. Me dijo en locución interior que asistiera a la Eucaristía todos los días. Otro día, escuché una voz que me preguntó: ¿quieres servirme? Yo solo le dije sí. En mi corazón sabía que era Dios. Luego, en esa misma semana, un día abrí mis ojos, serían las 6 de la mañana, y vi a nuestro Señor Jesús, Dios Todopoderoso, frente a mí. Estaba ungiéndome en la frente. Ungiéndome significa hacer la señal de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo tenía puesta una túnica blanca con un cinturón igual a Jesús de la Divina Misericordia, su cabello igual a Jesús de la Divina Misericordia. Yo pude ver sus pies, es bellísimo, es hermosísimo. No he visto ninguna imagen que muestre su verdadera hermosura. Sus ojos son azules como el cielo mismo. Su piel es celestial y irradia pureza, santidad. Es majestuoso. Me miró a los ojos y me dijo: diles. Se dio la vuelta y lo vi caminar en el aire, y luego de unos segundos desapareció. Yo me quedé extasiada, admirada. Por un momento no me moví. Nuestro Señor Jesús me había visitado a mí. En ese momento no sabía qué significaba la palabra diles. Me levanté feliz, como si no existieran las preocupaciones, como si todo en la vida fuera felicidad. No le conté a nadie. Mi corazón estaba muy feliz. Entonces descubrí que nuestro Señor Jesús está vivo. En esa semana vi de nuevo a nuestro Señor Jesús. Se manifestó su rostro en gigante. Luego lo vi resplandeciente. Me dijo: escribe sobre mí. Pude escuchar nuevamente su voz, perfecta de Dios. En locución interior con la Santísima Virgen María, me dijeron que debía perdonar a los que guardan resentimiento. También que debo hacer la confirmación urgente. Fui inmediatamente al otro día. Le pedí al padre del lugar donde vivía que por favor me confesara. Pero antes fui a donde nuestro Señor Jesucristo en la hostia santa. Estaba expuesto. Yo nunca le había visitado los jueves, ni siquiera sabía que los jueves lo exponen. Fui, me arrodillé y lo miraba ahí en la Eucaristía. Mis ojos espirituales lo miraban vivo, ahí estaba Dios. Delante mío me arrodillé y no podía subir la mirada. Me avergonzaba por los pequeños pecados que uno piensa son nada. Para Jesús, Dios, son gigantes y graves. Lloraba por las veces que había dicho malas palabras o insultado a alguien, por las veces que me había enojado y gritado, por las veces que había hablado mal de alguien, por las veces que no había venido a visitarle, por las veces que no me había confesado, por las veces que no había orado, por las veces que no me había acordado de Dios, por las veces que estaba solo en las iglesias y yo pasaba delante sin saber que era nuestro Señor Jesús, que estaba cerquita mío esperándome. Lloraba y lloraba de rodillas. Estuve casi una tarde a su lado. Luego de tanto llorar, al otro día me confesé mis pecados, desde la niñez, desde que me acordaba hasta ese momento.
El padre del lugar, gracias a Dios, me ayudó para hacer rápidamente la confirmación. Y cuando llegó el día de la confirmación, yo estaba feliz. Sabía en mi corazón que recibiría el Espíritu Santo, pero no sabía todavía mucho de él. En esa semana empecé a leer la Biblia. Yo no me había dado cuenta de la palabra diles. Luego que me confesé e hice la confirmación y empecé a asistir a la Eucaristía y recibir a nuestro Señor Jesucristo, pues yo había descubierto que recibimos a Jesús, a Dios mismo. Eso fue grandioso, descubrir que yo podía recibir a Dios en una hostia tan sencilla. Descubrí que nuestro Señor Jesucristo está vivo cerquita de nosotros. No es solo su cuerpo o sangre, es nuestro Señor Jesús mismo. Es Él vivo en persona. Es Dios en cada tabernáculo católico. No podía creer lo que mis ojos miraban en aquella santa hostia. Lo veo al rostro de nuestro Señor Jesús. Es lo más maravilloso, es lo más admirable, es lo más perfecto, es lo más emocionante, es lo más milagroso, es estupendamente fascinante, es la felicidad descubierta, es el amor cerquita de nosotros, es la salud, es la prosperidad, es la vida, es la luz, es el camino, es la verdad. Es nuestro Señor Jesucristo, el mismo que ya existía en el cielo con Dios Padre Yahvé, con Dios Divino Espíritu Santo. Es el mismo Jesucristo que bajó del cielo a la tierra y nació de la Santísima Virgen María, la Reina y la Madre de total pureza, de total santidad, de total perfección. Quiso nacer el Santo de los Santos, de la Santísima Madre. Yo no había tenido conocimiento de los mensajes de la Virgen María en Fátima, los 3 pastorcitos. Tampoco había escuchado nada de las apariciones de la Virgen María en la Salette, Francia. Tampoco había conocido de las apariciones de la Virgen María en Lourdes, a Bernadette Soubirous. No sabía que la Santísima Virgen María o nuestro Señor podían aparecerse a las personas. Por locución interior, la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo me enseñaron de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, sobre sus videntes que desde niños ellos les daban mensajes, a algunos hasta hoy. Por locución interior, me hacían leer la Biblia y lo primero que leí fue: eres mi instrumento escogido, y así muchas cosas más. Ellos me enseñaron sobre todas las apariciones en el mundo entero. El primer mensaje que envié, uno de esos días, aparece en la pantalla de mi celular un mensaje de nuestro Señor Jesucristo a un profeta suyo actual. Afuera en la pantalla, pues yo solo iba a revisar mi celular, y veo que ahí en plena pantalla estaba un mensaje. Decía que deben orar urgentemente por la Iglesia Católica que está en peligro, por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes, por las religiosas, religiosos. Yo desesperada leí el mensaje y creí inmediatamente. No utilizaba casi nada mi Facebook en el año 2016. Por ahí empecé a enviar el mensaje en muchos lugares. Escribía correos. Incluso le escribí un correo al Vaticano. Quería que la máxima autoridad supiera que debía orar mucho. Enviaba correos a muchos lugares, a congregaciones religiosas. Y fui de rodillas y pasé orando toda una tarde de domingo mientras nuestro Señor Jesús estaba expuesto. Mis ojos espirituales lo veían y aún lo veo en aquella hostia, pero ahora lo veo con mis ojos físicos.
Todo el lugar se ilumina, es una luz celestial. Todo el lugar allí es como estar en el cielo. A veces no me daba cuenta del tiempo, solo quería estar cerquita de Dios. Cuando me quedaba muchas horas arrodillada frente a nuestro Señor Jesucristo, Él me regalaba gracias. Por ejemplo, un día me hizo oler su perfume, como cuando lo vi frente a mí ungiéndome. Es un perfume delicioso, puro, santo. No sé si es nardo, pero es un perfume celestial, un perfume de Dios mismo. Es el perfume del cielo, es el aroma de Dios verdadero, es el perfume de la santidad, de la belleza, de la pureza, de Dios verdadero. En esos días, cuando le recibía otro día al recibirlo en mi boca, a la Santa Hostia, era el perfume de Dios en mi boca. Oh Dios, dije, eres tú mismo. ¿Cómo entender tan grande misterio divino? Solo por amor a la humanidad. ¿Cómo entender que estás encerrado en un tabernáculo por amor a la humanidad? ¿Cómo, oh Señor, estás con frío, con hambre, quizás noche y día allí encerrado? Oh mi Señor, mi Dios, tan solo cuando descubrí que era Jesús mismo ahí encerrado por amor a la humanidad, ahí quería llorar, pero no podía. Cómo Dios está solo, no comprendía. ¿Por qué nadie se da cuenta que Dios está cerquita de nosotros? Que cada iglesia católica es como el espejo del reino de los cielos. Por eso las iglesias son elegantes, porque el Rey de Reyes vive ahí. Cuando descubrí que era nuestro Señor Jesús, Dios mismo, en aquella santa hostia, me dolía dejarlo solo. Aún me duele cuando lo encuentro solo. He viajado a algunos lugares y lo encuentro solo. Oh Señor, ¿cómo gritarle al mundo que estás aquí? Que tú eres la solución a todo, que tú eres el Dios verdadero, que el mundo está ya buscando la felicidad en el lugar equivocado, buscando la vida en el lugar equivocado, buscando el éxito en el lugar equivocado, buscando lo equivocado, cuando eres tú, mi Dios, eres solo tú todo. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y María Mediadora, la Reina de cielos y tierra. Volviendo al mensaje que me apareció en la pantalla de mi celular, como lo dije, oré toda una tarde de domingo por la máxima autoridad del Papa. En ese tiempo no sabía nada de lo que sucedía en la Iglesia Católica, simplemente no me interesaba. Entonces, así no, sin importar nada, pero fui y oré por los obispos, por los cardenales, por los sacerdotes, por las religiosas, por los religiosos. Y pensé que con eso ya había terminado mi misión. Uno de esos días apareció el ojo de Dios Padre Yahvé, su ojo vivo, el ojo de majestad, el ojo de Dios, mirando. Escuché su voz enojada, me reclamó por algo que yo había hecho, me dijo que he lastimado a su hijo, y efectivamente vi a nuestro Señor Jesucristo en la cruz sangrando desde la frente. Dios Padre Yahvé en verdad estaba enojado. Su voz potente, fuerte, de majestad, era voz de Dios. Pude sentir que es todopoderoso. En locución interior me dijo que fuera a confesarme
Me arrodillé arrepentida, le pedí perdón y corrí a la iglesia, a la catedral, a confesarme. Desesperada, justo estaba un sacerdote confesando. Y como era agosto del 2016, estaba la Reina Virgen del Cine en Loja, Ecuador. Había muchos sacerdotes confesando. Para mí no era nada lo que uno a veces piensa que no son pecados, nada. Para Dios, una cosa mínima es un pecado grande. Estaba asustada, desesperada, que Dios Padre Yahvé estaba enojado conmigo y que había lastimado a nuestro Señor Jesucristo. En la confesión, yo siempre digo: amado Jesús y Padre, me arrepiento de tal cosa, pues me enseñaron que quien perdona no es el sacerdote como tal, sino nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. Me levanté luego de la confesión, pues estaba de rodillas, y me sentí tan liviana, como si mi alma fuera una pluma. Ya no tenía el peso como de piedra que yo cargaba. Era un alivio total, una paz, una alegría. Sentí el perdón de Dios. Para mí no era un pecado grave. Uno a veces no se da cuenta, pero para Dios cada cosa cuenta. Pasaron los días. Empecé a ver a San Miguel Arcángel. Lo vi con su espada. Mi madre me había contado de San Miguel. Ella tenía mucha fe en los arcángeles. Ella me había contado sobre ellos, así que me encantaba que existiera San Miguel. Miraba al cielo y decía: San Miguel Arcángel, ayúdame en esto o aquello. Un día de Navidad del 2016 lo vi en el árbol de Navidad de la casa. Le pregunté: ¿eres San Miguel Arcángel? Me dijo en locución interior: sí, soy yo. De ahí lo empecé a ver en el cielo. Venía todos los días. Yo lo veía y lo veo con su espada. Es como un joven guerrero con su espada y brilla hermosísimamente. Empecé a ver otros ángeles cuyas cabecitas brillaban, así como las aureolas cuando hay imágenes de ellos. Luego de la Eucaristía de las 5 de la tarde o de las 7 de la noche, salí al patio de la casa para mirar al cielo y poder ver a San Miguel Arcángel y a otros ángeles. Me encantaba mirarlos. Me quedaba mirando al cielo hasta que desaparecían. A veces se quedaban 1 hora o más.